Bendito sea Dios y bendito sea Jehová Dios Altísimo. Damos gracias a Dios por la bendición, por el privilegio que nos concede una vez más de poder compartir la palabra de Dios. Mi propósito es, como siempre digo, mi propósito es que tú seas bendecido y yo sea bendecido a través de la gracia de nuestro Padre Celestial y por medio del poder del Espíritu Santo, quien nos guíe y quien nos enseña para llevar a cabo el propósito, la enseñanza de la palabra de Dios. Es importante siempre poner atención y poner nuestros oídos para poder escuchar lo que Dios tiene a través de cada uno. Porque la palabra de Dios es la que edifica, la que redacuye, la que exhorta y la que nos sana y liberta, como Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque de ellas puedes recibir esperanza, fe, fortaleza, milagro y sanidad, siempre en cuanto creamos a lo que está en la palabra del Señor. Bendito sea Dios y bendito sea Jehová, que me concede de poder compartir esta palabra de manera especial. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo de Tito, donde el apóstol Pablo le habla a Tito, donde da una enseñanza a la iglesia, donde se deben escoger obispos, ancianos, diáconos, pero yo no me voy a enfocar en eso. Lo que quiero enfocarme más es la gracia de parte de Dios, y por medio de la gracia, como dice la palabra, que por gracia hemos sido salvos por la gracia de Jesucristo. El tema de esta mañana es la gracia y la paz que solamente podemos recibir de parte de Dios. Voy a compartir contigo en Tito, se encuentra en el Nuevo Testamento. Después de segunda de Timoteo, ahí se encuentra el libro de Tito. Y antes de Hebreos está Tito. Entre Hebreos y segunda de Timoteo está el libro de Tito. Y quiero compartir contigo aquí de esta enseñanza donde Pablo le habla a Tito las instrucciones que debe de hacer. Pero me llama la atención que la palabra dice que por gracia y por su misericordia de parte de Dios y a través de Jesucristo nos ha dado la gracia, la paz, la bendición y tener la gracia, la misericordia, como bien dice la palabra en Éfeso, donde dice que Dios nos ha bendecido con todas las cosas celestiales y espirituales para nuestra vida. Vamos a buscar en Tito capítulo 1, ya mencioné que Tito se encuentra segunda de Timoteo y antes de Hebreo. Entre Hebreo y segunda de Timoteo se encuentra el libro Tito en el Nuevo Testamento. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe, dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, escucha bien, en la cual Dios, que no miente, esa es la palabra que me encanta, donde dice que Dios no miente. Lo que Dios habla, lo que Dios promete y de lo que Dios ha establecido y lo que Dios ha manifestado, se lleva a cabo el cumplimiento de la palabra de Dios. Ahí vamos a ver más adelante en el libro de Números, en el Viejo Testamento, por qué Dios no miente, porque Dios es un Dios de amor, de misericordia, de lo que Él promete y Él habla, lo lleva a cabo, aunque tú, yo o el pueblo o la iglesia y cada uno no crea. Dios lleva a cabo el cumplimiento, la promesa que Él ha prometido. Mira cómo dice: y en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, dice, la cual Dios no miente,
prometió desde antes del principio de los siglos. En otra palabra, dice que antes de la fundación del mundo, antes de crear los cielos y la tierra, antes de crear el sol y la luna y todo lo que existe, antes de hacer el hombre a su semejanza, dice, antes de todas las cosas, dice la palabra que Dios lo anunció de antemano y tenía ya todos los preparativos de hacer el propósito que Dios tenía para la humanidad. Dice, en la esperanza de la vida eterna, en la cual Dios, escucha bien, en la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo, escucha bien, y a su debido tiempo manifestó su palabra. Dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que restaura? ¿Quién es el que liberta? ¿Quién es el que es nuestro Salvador de nuestra vida, de nuestra alma? Es Jesucristo de Nazaret, quien está sentado en la majestad del Dios Todopoderoso, el quien dijo, toda potestad me da a mí en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. De ese Salvador es el único que puede salvar nuestra vida y nuestras almas. Como dice aquí, y a su debido tiempo se manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe y gracia y misericordia. Por eso el tema es la gracia y paz sobre Dios, quien quiere que todos los hombres reciban la gracia y la paz que sobreabunda. Dice, verdadero hijo en común fe, gracia y misericordia y paz de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Me llama la atención que la palabra nos enseña muchas veces que por medio de Jesucristo, dice, por gracia hemos sido salvos. Por gracia tenemos la vida eterna. Por gracia ha perdonado nuestra falta, nuestros errores. Por gracia hemos sido perdonados. Por gracia llevó ciertamente nuestros pecados. Por gracia sufrió y llevó toda nuestra dolencia en la cruz del Calvario. Y por su gracia y por su gran amor que mostró en la cruz para darte esperanza, salvación a ti y a la humanidad y a todo aquel que cree en él, nos dio gracia y paz. Por eso Cristo dijo, mi paz os doy, como dice en Juan 14:27, mi paz os doy y mi paz os dejo, no como el mundo la paz. Y Cristo dijo, en mí encontraréis la paz que necesitamos. Dice aquí las escrituras que me llama la atención, que dice aquí, y Jesucristo conforme a la fe de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Aquellos que han creído que solamente en Jesucristo hay esperanza, salvación y vida eterna. Aquellos que han creído que Jesucristo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Aquellos escogidos que han creído que solamente en Jesucristo tenemos esperanza, salvación, vida eterna, y solamente en Jesucristo podemos hallar gracia, paz para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestro trabajo, para nuestras almas. Solamente en Jesucristo podemos recibir las promesas. Aquellos escogidos que han creído confesando por fe que Jesús es el Hijo de Dios Altísimo. Como bien dice en su palabra, yo soy el que soy. Entonces dice a los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad.
que es según la piedad de la gracia y misericordia de nuestro Padre Celestial. Y luego dice, en la esperanza de la vida eterna, en la cual Dios, escucha bien, y en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, como quien dice, en la cual Dios se complació de mostrar su gran amor. Podemos ir cuando dice ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su propio Hijo, para que todo aquel que en él cree será salvo y recibirá su gracia, su amor, su misericordia y su paz. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Me llama también que la palabra dice que antes de la fundación ya Dios nos tenía en su corazón, de que en el tiempo venidero nosotros íbamos a creer en su Hijo amado. Ya en los planes de Dios, ya Dios nos había escogido antes de la fundación del mundo. Dice que antes del vientre de nuestra madre, ya Dios nos había escogido, donde ya Dios tenía sus planes de antemano, que sabía que un día íbamos a creer en ese Jesús Nazaret, en ese Jesús que un día vendría al mundo, el deseado de la gente, para recibir conocimiento, entendimiento y recibir por la gracia, como dice la palabra. Por gracia somos salvos por medio de Jesucristo. Por la gracia de Cristo tenemos vida eterna, tenemos paz en nuestra vida. Y como dice aquí que Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y luego dice, y a su debido tiempo, el tiempo de Dios, la voluntad de Dios. A veces queremos que Dios se mueva a nuestra voluntad y el tiempo que nosotros queremos. Pero nos olvidamos que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Cuando es el tiempo de Dios, Dios se manifiesta haciendo milagros, sanidades, prodigios, exhortando, levantando, restaurando y transformando, y sobre todo mostrando el poder y su gloria y su gran amor. Por su gracia nos da a dar a entender que en Dios hay bendición y paz para nuestra vida. Como dice aquí, prometió desde antes del principio. Pero dice, en la cual Dios no miente. Lo que Dios promete, Dios lo lleva a cabo en cumplimiento. Dice, en la cual Dios no miente. Vamos a buscar en Números. En Números se encuentra en el Viejo Testamento. Vamos a buscar Números capítulo 23. Y verso 19, mira cómo dice la palabra de Dios. Número 23, verso 19, mira cómo dice la palabra de Dios. Dios dice, Dios no es hombre para que mienta. Escucha bien. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Luego dice, y he aquí, he recibido orden de bendecir, y el dio bendición y no podrá revocar. O sea, no se puede contradecir. Escucha bien. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Lo que Dios dice, lo establece. Dios no se puede contradecir a sí mismo, porque Él dijo, yo soy Jehová tu Dios, tu sanador. Yo soy Jehová tu Dios, tu libertador. Yo soy Jehová que estaré con vosotros todos los días. Y como dice aquí atrás en este letrero, dice, porque yo Jehová soy, ¿qué? Soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, ¿qué te dice aquí en este letrero? Te dice
no temas, yo te ayudaré. Y lo que Dios promete se lleva a cabo. La pregunta es ¿por qué hay ocasiones que no se lleva a cabo? ¿Será que Dios falló? ¿Será que Dios no cumplió su palabra? ¿Será que Dios no llevó a cabo su promesa? No, simplemente somos nosotros que no creemos a la palabra, a la promesa que Él ha prometido en su palabra. Cuando tú y yo agarramos esa palabra, esa promesa en nuestro corazón y creemos en su gracia y la paz que da, entonces se puede manifestar la gloria, la gracia de Dios en nuestra vida, porque le creemos. Pero recuerda, dice las Escrituras que será hecho conforme a la voluntad de Dios a su tiempo, no al tiempo de nosotros. Como dice aquí en Tito capítulo 3, y a su debido, escucha bien, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de predicaciones. Dios trata con la humanidad desde el principio de Génesis, cuando creó al hombre, Adán y Eva. Desde ahí Dios ha tratado con el ser humano, mostrándole su gracia, la paz que solo en Él podemos recibir. Y de ahí dice, llegando que de tal manera Dios amó a este mundo, que envió a Jesucristo. Dios viene desde un principio, del principio, mostrando su gracia, su amor, la paz que solo por Él podemos recibir. Y llega el momento que se manifiesta. Cuando en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba dándole la gracia, el amor, la paz al pueblo de Israel y a todos aquellos que creyeron. Y con todo eso no fue suficiente, envía a su propio Hijo para hacerse hombre entre los hombres y podamos ver la gracia que se manifestó. Y dice, y se manifestó la gracia, la palabra de Dios sobre la vida de Jesucristo. Dice que a lo suyo vino y a lo suyo lo rechazaron. Donde dice Isaías capítulo 61, uno dice, y el Espíritu de Jehová está sobre mí, y me ha ungido para llevar las nuevas, para sanar, para libertar, para restaurar, para transformar, y que vean la gracia y la paz que solo en Él. Y hasta el día de hoy, Cristo sigue mostrando su amor, su gracia y la paz que todos necesitamos, como dice Cristo, y la paz que sobreabunda en todo entendimiento. Ahora dice aquí las Escrituras, y a su debido tiempo se manifestó su palabra. A su debido tiempo sigue manifestándose la palabra y se manifestó en la vida de la persona de Jesucristo. La pregunta es, ¿se ha manifestado la gracia de Dios a toda la humanidad? Nos preguntaríamos, ¿será cierto que a su debido tiempo se manifestó la palabra de Dios? Y que la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, se ha manifestado la gracia de Dios. Sería la pregunta para cada uno y para todos aquellos que escuchen. ¿Sería cierto que Dios no miente? ¿Será cierto que Dios cumple su palabra? En número 23, 19 vimos que dice, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, porque Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios habló, Dios hará y Dios cumplirá. Y ahí la pregunta sería, ¿se manifestó la gracia de Dios a toda la humanidad? Claro que sí, se manifestó a través de Jesucristo, donde dice Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó a este mundo y sigue amando a la humanidad, que envió a su propio Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él creyera, que fuera salvo, tuviera la gracia y la paz por medio. Ahí se manifestó, a debido tiempo se manifestó la gracia, la paz que sobreabunda, la paz que podemos recibir a través de Jesucristo. ¿Se ha manifestado la gracia de Dios a toda la humanidad? Claro que sí. Mucha gente del mundo entero, escucha bien, mucha gente del mundo entero todavía no ha oído hablar sobre, todavía no ha oído
o todavía no ha oído hablar sobre la gracia de Dios. Sin embargo, esa gracia le ha sido dada a toda clase de personas. Escucha bien, esa gracia le ha sido dada a toda clase de personas. Pablo escribe sobre la nueva vida que nos es posible debido a la gracia, sin que importe, escucha bien, sin que importe la raza o el nivel social de la persona, los ancianos, las ancianas, los jóvenes y aún esclavos pueden llevar una vida más plena como consecuencia de la gracia de Dios. En otras palabras, no importando sea rico, sea pobre, no importando sea de alta posición, sea anciano, anciana, joven, niño, no importando de donde sea, la gracia de Dios se manifestó a través de Jesucristo. Y donde todavía no se ha predicado el evangelio a muchos países, pero dice que por la gracia, por su amor, entonces sí se ha manifestado la gracia, porque la misma palabra dice que por gracia hemos sido alcanzado la misericordia. Dice, por cuanto todos hemos pecado, dice la palabra de Dios, estábamos lejos y fuera de la gracia y paz que solamente Dios podía dar. Pero gracias al sacrificio y al holocausto que Cristo fue llevado como matadero en la cruz y como cordero fue ofrecido y no abrió su boca, que aún estando en la cruz clavado, todavía dio la palabra diciendo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Ahí a su debido tiempo se manifestó la palabra, la promesa de Dios a través de Jesucristo. Donde hoy en día, por su gracia y por su gran amor, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Por eso me gusta este capítulo, cuando Jesús dijo en Isaías capítulo 61, verso 1, y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a aventar a los quebrantados de corazón y a publicar, escucha bien, a publicar libertad a los cautivos. La palabra de conclusión, la palabra clave, gracia y libertad. La gracia, paz y la libertad. ¿Cuál libertad? Como dice aquí, y aventar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos. La palabra clave de gracia es libertad. No es por nuestra propia obra, sino por la gracia. Escucha bien, sino por la gracia, por su amor, por su misericordia, a través de Dios, que ya hemos sido justificados. Y entramos a ¿qué? Entramos a la palabra, a la promesa, a la bendición, y entramos a una relación y correcta, una relación con nuestro Padre Celestial, para tener esa libertad, como dice en Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar socorro, gracia, paz y misericordia en nuestras vidas. Y Dios nos ha dado, escucha bien, y Dios nos ha dado ese que era imposible para nosotros, pero ahora es posible, porque Cristo pagó por nuestro pecado. Y Él es el Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo nos ayudará a llevar a cabo el propósito que Dios quiere en nuestra vida. Mi pregunta es, ¿cómo estás tú? ¿Estás preocupado, desesperado, pensando que no hay esperanza, que no hay solución? En cuanto dice aquí las Escrituras, que Cristo es nuestra paz, nuestra gracia, y que solo por medio de Él podemos recibir lo que necesitamos. Mismo Cristo dijo: la paz os doy, la paz os dejo, no como el mundo da.
Y luego dice, por su gracia, por su amor y por su misericordia, nos ha dado esperanza, libertad. Como dice la palabra, si conocieres la verdad os que nos libertará. Cuando sacamos tiempo para escudriñar las sagradas escrituras, muchas veces tenemos la palabra guardada. Algunos las tienen guardada en la gaveta, otros la tienen guardada en el sótano, otros tienen la palabra guardada como que si fuera un libro sin importancia. Pero en el momento difícil de las pruebas, de la batalla, de la lucha, empiezan a sacar la Biblia para buscar. Y la Biblia sale hasta con polvo, porque no sacamos tiempo. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga, te sane, te liberte? ¿Cómo Dios quiere que obre en tu vida para que tengas gracia, paz en tu corazón, en tu alma, si no le das el tiempo necesario? Por eso dice la palabra, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y búscale, porque Él está cerca. Dios ha mostrado su amor, que se ha manifestado a su debido tiempo. Por eso me gusta la palabra de Dios cuando dice número 23, 19, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y como dice aquí, y Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad de Dios, en la esperanza de la vida eterna, en la cual, escucha bien, en la cual Dios no miente lo que prometió. A mí me gusta orar, clamar y decirle, Señor, tu palabra dice que tú no eres hijo de hombre para que mientes. Tu palabra dice que tú, Jehová, no mientes. Tu palabra dice que lo que tú has prometido, tú lo cumplirás. Jehová, tu palabra dice que si tú eres mi sanador, tú eres mi sanador. Tu palabra dice que si tú me libertarás, tú me libertarás. Tu palabra dice que tú has prometido de estar conmigo en mi hogar, en mi familia, en mis hijos, en mi trabajo. Tu palabra dice, Jehová, que tú no mientes. Y como tú no mientes, tú llevarás a cabo la promesa que me has prometido a mí, que ha prometido a ti, ha prometido al pueblo, ha prometido a la iglesia, ha prometido a aquellos que han creído. Escucha bien, esto es muy importante, porque muchas veces decimos, yo creo en Dios, pero una cosa es creer en Dios, porque la palabra dice que hasta los demonios, escucha bien, hasta los demonios creen. Pero un encuentro, una relación con Dios diaria en nuestra vida es muy diferente, porque ahí es donde nosotros le damos tiempo, y cuando sacamos tiempo para escudriñar la palabra, Dios nos habla por medio de su palabra, y el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu que Dios está ministrando y Dios nos está hablando. Y es ahí cuando perseveramos y le creemos con toda nuestra alma, nuestro corazón, Dios lleva a cabo el cumplimiento de la palabra que Él ha prometido a nuestra vida. ¿Qué podemos hacer? Solamente perseverar y creer, porque dice la palabra que Dios se ha manifestado a la humanidad. Se manifestó en la vida de Jesucristo, se hizo hombre, habitó entre los hombres, dice. Pero el ser humano, la humanidad, rechazó la salvación, rechazó la gracia, rechazó la paz, que esa era la paz, que era Cristo. Y hasta hoy en día siguen siendo muchos rechazando la bendición, la gracia, la paz, que solamente Jesucristo puede darnos la paz, la liberación, la confianza en nuestra vida. Mi pregunta es, ¿tienes paz en tu vida? ¿Has hallado la gracia de Dios? Dios ha mostrado su gracia para con nosotros porque nos sigue amando como somos. Solamente quiere que le creamos y vengamos a Él. Dios te dice en esta mañana, la gracia y la paz está sobre ti. Solamente cree y verás, como le dijo a Marta, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Por eso damos gracias a Dios
que por su gracia nos ha restaurado, por su gracia somos salvos, por su gracia nos ha bendecido con todas las cosas celestiales, espirituales en el cielo. Somos importantes en la vida de Dios. Somos importantes en nuestra vida ante los ojos de Dios. Mi pregunta es, ¿te gustaría recibir a Cristo como Señor y Salvador? ¿Qué esperas? Recíbelo, solo dile: Señor, me arrepiento de mi pecado, te recibo como Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque ahora entiendo que por gracia soy salvo, por gracia poder tener la paz, la bendición, la gracia y la misericordia tuya, Padre, en el nombre de Cristo. Creo y estoy aquí. Bendito sea Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gloria, te damos honra y te damos gracia por esa gracia que has mostrado, por esa paz que solamente por ti podemos recibir a nuestra vida, a nuestras almas, a nuestro corazón. Pido en esta mañana, Padre, donde muchos no han entendido lo que es la gracia tuya. Muchos no han entendido lo que es verdadera la paz, porque Cristo dijo: la paz os doy y la paz os dejo, no como el mundo la da, porque en el mundo no hay paz, la paz que sobreabunda